Continuamos ahora con el tema que veíamos en el vídeo anterior, cómo orar con la Biblia. Habíamos visto esos 4 pasos a través de los cuales podemos llevar a cabo esa lección divina. Dentro de esos 4 pasos, el paso tercero, ese paso en el cual aparece ese momento de la meditación, de la oración, de la contemplación, vamos a centrarnos ahora para ver cómo lo podemos desarrollar. Para ello nos vamos a centrar en lo que nos muestra nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI. Él lo desarrolla de una forma muy concreta, centrando ahí todo lo que es esa tradición de la Iglesia que veíamos. Con lo cual, vamos ahora a ver qué nos manifiesta Benedicto XVI. El Papa Emérito Benedicto XVI nos comenta en su exhortación Verbum Domini, es decir, sobre la palabra de Dios. De primeras nos dice: la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Nos recuerda la importancia de la palabra de Dios para cualquier cristiano. Y sigue diciendo: recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Es decir, no es simplemente leer la palabra de Dios, sino que es importante que vaya acompañada de esa oración profunda, que llevemos esa palabra a la oración, para que de esa manera podamos interiorizarla en nuestros corazones. Y sigue diciendo: quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales. Y aquí nos va a desarrollar estos pasos que decíamos. Se comienza con la lectura, la lectio del texto. Ya hemos comentado un poco cómo tiene que ser esta lectura, una lectura pausada, profunda, meditada, y acto seguido nos irá diciendo ya esas 3 partes. Aquí tenemos a la derecha esta imagen en la cual nos aparece, digamos, ese ciclo de la lección divina, comenzando por la lección, la lectura, luego la meditación, oración y contemplación, que es lo que vamos a ver ahora en base a las palabras de Benedicto XVI. De esa manera sigue diciendo él. Sigue después la meditación, la meditatio, en la que la cuestión es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Es decir, no es ya lo que el Señor quiere manifestar a la humanidad, sino lo que me está diciendo a mí personalmente a través de ese pasaje. Y como nos sigue diciendo Benedicto XVI, no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Como ya decíamos en tantas ocasiones, no es tanto el pasaje histórico en sí, que es fundamental, sino que en este momento ya es el hecho de qué me dice a mí ese pasaje, qué me está diciendo a mí el Señor personalmente a través de ese hecho histórico que ocurrió en el pasado. Es decir, actualizar ese texto a mi presente, a mi realidad personal. Luego sigue comentando: se llega sucesivamente al momento de la oración, la oratio, que supone la pregunta: ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? En la meditatio, en sí, en la meditación, nos centrábamos en qué me dice a mí el Señor. Ahora, en la oración es qué le respondo yo al Señor después de haberle escuchado. Y sigue diciendo el Papa Emérito: la oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Ahí ya estamos interiorizando esa palabra en nosotros, en nuestra vida personal, y estamos dándole una respuesta a eso que el Señor nos manifiesta. De esa manera es esa primera manera, ese primer paso con el cual permitimos que esa palabra de Dios nos vaya transformando interiormente. Y ya nos muestra el Papa Emérito Benedicto XVI ese tercer paso, la contemplación. Dice: la lección divina concluye con la contemplación, contemplatio, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad, y nos preguntamos: ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? En esta contemplación, según esta lección divina, lo que tratamos es de ver nuestra realidad a la luz de Dios, ver la realidad personal de cada uno, mi propia realidad, como Dios la ve, tratando de buscar esa mirada de Dios. De esa manera eso nos va a llevar siempre, como muestra Benedicto XVI en esta pregunta, a tratar de dirigir nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra vida a eso que el Señor nos manifiesta, a través de esa mirada divina que debemos de buscar en nuestras vidas.
Bien, esto es, digamos, lo que sería la esencia de la Lectio Divina. Pero eso no quita que nosotros luego la podamos enriquecer también a partir de otras aportaciones. Concretamente, lo que vamos a ver ahora es lo que nos muestran nuestros grandes místicos españoles del siglo XVI. Vamos a ver lo que nos muestra Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola. Ellos especialmente se centran en la importancia de la contemplación y cómo podemos ayudarnos en esa contemplación de la palabra de Dios. Para ello, San Ignacio de Loyola tenía esa idea tan clave que es esa composición del lugar, que en concreto también lo vemos en los otros místicos españoles. Con lo cual ahora lo que vamos a ver es esto. Nos vamos a centrar un poco en lo que nos aportan estos místicos para ayudarnos en nuestra oración personal. Comenzamos con esta frase de San Juan Pablo II. El cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte de la oración. Si orar es precisamente comunicarnos con Dios, lógicamente tendremos que buscar cada uno de nosotros personalmente la mejor manera para comunicarnos con Dios. Es decir, como dice San Juan Pablo II, esto es un arte. Cada uno tenemos que descubrir cuál es nuestro mejor modo de oración. Pues esto es lo que también se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos dentro de la Iglesia en relación a esta Lectio Divina. Cómo llevar a cabo muy concretamente esa contemplación, que es lo que más nos cuesta dentro de todo lo que es el contexto de la Lectio Divina. Y ahí es lo que vamos a ver ahora, qué nos manifiestan concretamente nuestros grandes santos españoles del siglo de oro. Concretamente comenzamos con San Ignacio de Loyola. Él nos decía: no es el mucho saber lo que sacia y satisface el alma, sino el sentir y saborear las cosas íntimamente. En sus ejercicios espirituales, él se centraba sobre todo en la importancia de esto, de interiorizar, de saborear en nuestro corazón, en nuestro más profundo ser, esa palabra de Dios, tratando de discernir qué me dice a mí el Señor personalmente. Bueno, pues, como decimos, la esencia también de la Lectio Divina. Pero él hablaba muy concretamente de la composición del lugar dentro de esta contemplación. Vamos a ver un poco a través de sus ejercicios unos puntos en los cuales nos va explicando cómo llevar a cabo esta composición del lugar. Dice así: composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, es decir, San Ignacio vincula esa contemplación con la meditación. Para él la contemplación es un poco lo que nosotros entendemos por contemplar, ver algo, fijarnos en algo. Pero esa contemplación sería, digamos, dentro de la meditación más sensible que podemos llevar a cabo. Y sigue diciendo: así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Es decir, utilizar la imaginación para ponernos en situación, imaginarnos el lugar donde ocurre ese pasaje bíblico. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Será aquí, con la vista imaginativa, ver el camino desde Nazaret a Belén. Aquí concretamente en este punto, San Ignacio hace como una explicación práctica a partir del nacimiento del Señor en Belén. Sigue diciendo: asimismo, mirando el lugar de nacimiento, cuán grande, cuán pequeño y cómo estaba aparejado. Es decir, imaginarme todos esos detalles que podría ver y encontrarme en ese lugar del nacimiento del Señor. El primer punto es ver a las personas, a saber, ver a Nuestra Señora y a José, y a la mula y al niño Jesús, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Y muy importante, como si presente me hallase. Él insiste mucho en intentar hacer como que yo soy un personaje más en esa circunstancia, como pudiera ser en el portal de Belén, como si yo fuera uno de los pastorcillos que están allí adorando al Señor, y de esa manera, estando allí con la imaginación, tratar de ver todo lo que allí ocurre. Pero no solo ver, sino que, como vamos a ver ahora otra vez, no es simplemente la vista lo que vamos a utilizar, sino que él nos invita a utilizar los 5 sentidos. Aprovecha el pasar a los 5 sentidos de la imaginación. Ver a las personas con la vista imaginativa, pero también oír con el oído lo que hablan o pueden hablar, oler y gustar con el olfato y con el gusto, tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan.
Como vemos, San Ignacio nos muestra una contemplación muy sensible, muy sensorial, pero no es solo San Ignacio. Vamos a ver ahora, como decíamos, cómo el resto de nuestros grandes místicos del siglo de oro siguen también esa misma línea. De esa manera pasamos ahora a ver a Santa Teresa de Jesús y a San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, recordamos que tenía una profunda amistad con Santa Teresa de Jesús, ya que él será el consejero fiel de Santa Teresa y será además quien la va a orientar y le va a dar el impulso definitivo para iniciar la reforma del Carmelo. Es decir, para Santa Teresa fue una figura muy importante en su vida y siempre le vio como un instrumento de Dios para iluminarla y llevar a cabo así esta reforma del Carmelo. Pues San Pedro de Alcántara, en su Tratado de la Oración y Meditación, nos dice: cuando la meditación es imaginaria, habemos de figurar cada cosa de estas de la manera que ella es, o de la manera que pasaría, y hacer cuenta que en el propio lugar donde estamos pasa todo aquello en presencia nuestra, porque con esta representación de las cosas sea más viva la consideración y asentimiento de ellas. Es decir, lo mismo que nos decía San Ignacio de Loyola, esa composición del lugar, encontrarnos, tratar de situarnos e imaginarnos en ese lugar concreto. Y sigue diciendo: y aún imaginar que pasan estas cosas dentro de nuestro corazón es mejor, que pues caben en él ciudades y reinos, mejor cabrá la representación de estos misterios, y ayudará esto mucho para traer el ánima recogida ocupándose dentro de sí mismo. Pues es esta idea de entrar en mi más profundo ser, en mi corazón, para tratar de contemplar ahí, tener esa presencia de Dios dentro de mi ser. Y de esa manera también nos ayuda, como dice él, para recogernos, tener el ánima recogida y no distraernos con cosas externas. Santa Teresa de Jesús, evidentemente, sigue también esta misma línea espiritual. De esa manera vamos a ver unos extractos de algunos de sus textos, donde ella nos habla también de esta contemplación. Dice, por ejemplo: se representen delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con Él. Es decir, utilizar la imaginación para vernos ante el Señor y dialogar con Él, conversar con Él, como si realmente estuviéramos delante de Él físicamente, porque en el fondo, haciendo este ejercicio espiritual, evidentemente estaremos ante el Señor. Sigue diciendo: pues tornando a lo que decía, ponémonos a pensar un paso de la pasión, digamos el de cuando estaba el Señor a la columna. Santa Teresa, dentro de su espiritualidad, insiste mucho sobre todo en aprovechar la pasión del Señor para meditar, para contemplar al Señor. Ella sobre todo aconseja esto, el aprovecharnos de su pasión, de ese momento tan intenso y tan profundo. Dice en otro pasaje: mas que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con él, callado el entendimiento, si pudiere ocuparle en que mire, que le mira. Aquí ella estaba hablando concretamente de no ofuscar demasiado la mente en conjeturas, elucubraciones a nivel teológico, a nivel profundo, sino que en el fondo realmente lo que más importa es esto, es esa contemplación natural, el tratar de callar el entendimiento y simplemente estar, como ella dice, mirándole, estar contemplando directamente al Señor, porque eso es lo más perfecto. Cuando pudiera hacer esto, aunque sea al principio de comenzar oración, hallará grande provecho y hace muchos provechos esta manera de oración. Insiste sobre todo en la importancia y lo que nos va a ayudar esta contemplación, aunque parezca una cosa muy sencilla, pues ella misma nos lo dice, esta gran maestra de oración, que esto realmente en el fondo nos va a aprovechar muchísimo en nuestra oración personal y en nuestra relación con el Señor. Pues con esta ayuda de nuestros grandes místicos tenemos ya un poco más claro cómo podemos llevar a cabo esa oración a partir de la palabra de Dios. Así todo, en la siguiente presentación vamos a presentar otro modo de oración que también nos muestran nuestros grandes santos para ayudarnos en esta oración a través de la palabra. Al final de este vídeo os voy a poner también el enlace para que podáis ver, si no lo habéis visto, el vídeo anterior donde comenzábamos analizando un poco en profundidad esta lección divina.
Pues adelante, os sigo invitando a llevar a cabo esa lectura orada de la palabra de Dios, esa lección divina. Que tengáis todos un muy feliz y bendecido día.